¿Qué se considera hablar bien? Hablar bien podría ser hablar correctamente sin errores ortográficos. ¿Conoce lo que es la llamada variedad estándar? No, Ya, bueno. ¿Sabe cuántas lenguas existen en el Perú? ¿Conoce algunas? sí, existen en el Perú 3 lenguas, ¿no? El castellano, quechua y aymarés. Eso es lo que yo conozco. Ya, ok. ¿Su propia manera de hablar el castellano es igual a la de los demás? No, no es igual porque en ciudades grandes hablan prácticamente ¿cómo se llama? Otros idiomas. Hablan castellano y en ciudades pequeñas hablan su quechua y su aymara. Ok. ¿Existe discriminación lingüística en el Perú? Sí existen. ¿Ha sido testigo de alguna situación de este tipo, sea en persona, en su entorno o en medios de comunicación? Sí, existe la discriminación, ¿no? Por ejemplo, una persona viene de la sierra a un ciudad grande, entonces la gente insulta diciendo que es serrano, que Ya, normal. Posiblemente sea 17, 18, 16, depende del tamaño. Como que los minimizan, ¿no? los minimizan, pues, o sea, prácticamente, o sea, ellos se creen más grandes, ¿no? Claro. Ok. Sobre prejuicio lingüístico, ¿los peruanos de la costa hablan mejor que los de la sierra o selva? ¿Considera eso? Bueno, hay ¿cómo se llama? La pluriculturalidad, ¿no? Tienen ¿cómo se llama? Diferentes, o sea, en la costa tenemos de forma de hablar más, hablan de castellano y bueno, en la sierra allá también, ¿cómo se llama? Hablan su quechua, su aymara y bueno, pues de la selva prácticamente no sé mucho. Ya, y también tiene diferentes, Como dejo. diferentes tiene acentos, tiene su ¿cómo se llama? Su gastronomía, su religión y no sé qué más. Si usted fuera hablante indígena, ¿sentiría vergüenza u orgullo de su lengua? Yo me sentiría orgullosa porque me gustaría aprender más lenguas, ¿no? Prácticamente me siento orgullosa. Ok. ¿Es mejor, más bonito, más agradable o más neutro el modo de hablar de la capital comparado con el de las provincias? ¿Puede repetir, por favor? ¿Es mejor, más bonito, más agradable, más neutro el modo de hablar de la capital comparado con el de las provincias? No. ¿Por qué no? No considero que sea mejor o más bonito, sino la lengua sirve solo para comunicarse. Sobre la diversidad lingüística en el Perú, ¿es la diversidad lingüística una riqueza o un problema? Es una riqueza de pluriculturalidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? En los ¿cómo se llama? En las distintas partes del Perú. En distintas partes del Perú, como costa, como la sierra, como la selva, ¿no? Tenemos varios tipos o sea, variamos en la gastronomía, religión, en las danzas y mucho más, ¿no? Ya, ok. ¿Debería enseñarse alguna lengua nativa, andina o amazónica en la currícula de la educación nacional? Sí, ¿Por qué? porque, claro, ¿cómo se llama? A mí, en caso mío, a mí me gustaría, ¿no? Que aprendan la gente por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? ¿De la costa o sierra? De la costa, tanto de la sierra, tanto de la selva, ¿no? Hablar su quechua, su castellano, su aymara, ¿no? ¿Por qué avergonzarse de esas cosas? Es importante considerar la existencia de la diversidad lingüística desde el punto de vista de las empresas y del Estado. O sea, es importante que el Estado y las empresas conozcan de la diversidad lingüística que existe en el Perú. Sí, sería muy importante. ¿Por qué? Porque para que se sientan, ¿no? Orgullosos, ¿no? Porque si viene, por ejemplo, de la sierra
para un capital, entonces, por lo menos para que se sienta pues esa persona orgullosa. Para que ya no haya discriminación. Sí, para que ya no haya eso. Ya, ok, muchísimas gracias. ¿Qué se considera hablar bien? Hablar bien se considera que una persona al expresarse en una determinada lengua tiene que expresarse bien y tiene que saber también que la persona que lo escucha lo está entendiendo, sea en una determinada lengua, en un determinado dialecto con el que se expresa. ¿Conoce lo que es la variedad estándar? La variedad estándar me parece que es una variedad lingüística de un determinado grupo de personas que hablan una determinada lengua. ¿Sabe cuántas lenguas existen en el Perú? Exactamente no sé, pero sé que existen por arriba de 40 lenguas. Me parece que la mayoría de las lenguas están en la región amazónica y hay otro grupo de lenguas que están en la región de la sierra, no en la región andina. ¿Conoce alguna de esas lenguas? Muy poco, sé que hay una lengua aymara, hay variedad de lenguas nativas, hay lengua quechua, ¿no? Hay achamincas, ¿no? Como digo, mayormente me parece que en la región amazónica. Ujú. ¿Su propia manera de hablar castellano es igual a la de los demás? Me parece que sí, porque me dejo entender, ¿no? O sea, en el entorno en donde me desempeño, me parece que al expresarme me dejo entender y debe ser igual. ¿Existe discriminación lingüística en el Perú? Existe discriminación lingüística dado que muchas veces creemos que porque una persona no sabe expresarse o se expresa con cierta limitación, ¿no? Incurrimos falsamente en burlarnos de esas personas, ¿no? Cuando no debería ser así. ¿Ha sido testigo de alguna situación de este tipo, sea en persona, en su entorno o medios de comunicación? Ahora que está de moda esto de las redes sociales, ¿no? Se ve bastante de esta discriminación, cómo la gente por opinar, sea una opinión en la región amazónica o en la sierra, se tiende a burlar, ¿no? De estas personas que ellos hablan bien en el entorno lingüístico donde se desenvuelven, pero a nosotros nos parece mal, cosa que no debería ser. ¿Usted considera que los peruanos de la costa hablan mejor que los peruanos de la sierra o la selva? No considero que hablan mejor o peor, ¿no? Yo creo que uno se desenvuelve bien en el entorno lingüístico en donde vive o en donde trabaja, ¿no? No hay mejor o peor. Igual pensarían lo de la sierra, que los costeños no nos expresamos bien o no nos expresamos bien al hablar, ya que ellos tienen la forma de expresarse, una forma determinada de hacer sentir lo que ellos desean. ¿Es la diversidad lingüística una riqueza o un problema? Yo creo que es una riqueza, ya que tenemos diferentes formas de expresarnos. Yo creo que en el mundo actualmente la variedad lingüística se está imponiendo, ya que existen diferentes pueblos que están sobresaliendo, ¿no? Y cada pueblo tiene un determinado dialecto, un determinado idioma. Entonces es importante conocer, ¿no? Todo esto. ¿Debería enseñarse una lengua nativa, sea andina o amazónica, en la currícula de la educación nacional? Yo creo que como cultura general sí, ¿no? Yo creo que tenemos una lengua materna o una lengua con la que está oficializada en el Perú, ¿no? Que es el castellano, pero recordemos que cada país tiene determinados ancestros, determinadas culturas, determinadas historias, en donde se ha venido hablando de generación por generación diferentes tipos de lenguas. Y por cultura general, si queremos saber cómo fue nuestro pasado, debemos aprender este tipo de lenguas y debería darse en la currícula. ¿Es importante considerar la diversidad lingüística desde el punto de vista de las empresas y el Estado? Claro, es importante considerar esto porque ahora mismo creo que se está dando en diferentes empresas, he escuchado, en donde no solamente las informaciones se está dando en un determinado idioma, un determinado medio lingüístico, ¿no? Que antes era el castellano, ahora se está tratando de dar en aymara, en quechua, y eso es importante, ¿no? Eso es un buen pie a que las personas también que hablan este tipo de idiomas y que no hablan el castellano
se sientan bien informadas y se sientan respaldadas por el Estado o por las empresas, ¿no? Antes se necesitaban traductores para que puedan hacer un reclamo, para que puedan hacer una compra, pero ahora creo que eso se está modernizando, entre comillas. Si usted fuera hablante de una lengua indígena, ¿sentiría vergüenza o orgullo? Yo creo que me sentiría orgulloso, ¿no? Porque muy pocas personas hablan ese tipo de lengua, ¿no? Ya que sería un grupo de personas nomás que hablaríamos una determinada lengua nativa. Pero eso me haría pie también a esforzarme y a aprender bien el idioma que habla la mayoría, ¿no? Que es el castellano, ¿no? Y hablarlo bien, ¿no? Igualmente, los que hablamos el castellano debemos sentir curiosidad, debemos por cultura general aprender otro tipo de idioma o tratar de entender cómo se expresan determinados indígenas, ¿no? Para que estos pueblos también tiendan al desarrollo. ¿Es mejor el modo de hablar de la capital comparado con el de las provincias? Yo creo que no es mejor ni peor, ¿no? Que la capital tiene un modo de hablar y las provincias también tienen un modo de expresarse. Así como nosotros creemos que los provincianos hablan mal, muchos de nosotros podríamos pensar eso, ellos también podrían pensar que los de la costa, cuando vamos a su determinado territorio, también hablamos mal, nos expresamos mal, ¿no? Yo creo que es tratar de entender cuáles son las limitaciones de ciertas lenguas, ¿no? Y sobre todo conocer. Forma mostraron su interés en que el Estado tenga mucha más presencia en lo que refiere a las lenguas indígenas, cómo estas lenguas debían ser escuchadas y también cómo estas deberían tener mucha más relevancia en lo que es las distintas actividades que tiene el Estado. Y finalmente, en cuanto a la variedad estándar, bueno, la entrevistada no mostró conocimientos acerca del concepto como tal y expresó que hablar bien para ella era hablar correctamente y bueno, sin errores ortográficos. Y por otro lado, el entrevistado, el señor Jauregui, sí demostró un concepto bastante claro y general en lo que es la variedad estándar. Dijo que era una variedad lingüística, lo cual es completamente cierto, que era hablado por un determinado grupo de personas. En esta ocasión vamos a referirnos a que él hablaba de la élite letrada, lo cual también es correcto, y expresó que para él hablar bien era únicamente poder hacerse entender. No él, una vez más, demostrando su completa ausencia de prejuicio lingüístico, expresaba cómo las personas desde un punto de vista pueden hablar bien y cómo desde otro punto de vista pueden hablar mal, obviamente dependiendo de la cultura, pero al fin y al cabo ninguna lengua es superior a otra, y eso es algo que todos debemos tener en claro. Que el señor Jauregui, la señorita tampoco mostró ningún indicio de tener algún prejuicio lingüístico. En realidad ninguno de los dos mostró indicios o en sus respuestas presentaron cierta creencia de superioridad de su lengua, ni tampoco demostraron ninguna inferioridad. Incluso se mencionaron bastante orgullosos de que si ellos pudiesen hablar el quechua o alguna lengua indígena se sentirían orgullosos de esta misma, sin necesidad de sentir vergüenza, y tampoco consideran que las lenguas extranjeras, o en este caso el castellano hablado en la capital, sea mejor que un castellano en un contexto mucho más andino o selvático. Bueno, en cuanto a la diversidad lingüística, ambos expresaron su gran aprecio hacia esta misma. Las lenguas son manifestaciones culturales y ambos dijeron que esto era una riqueza que poseía el país. En base a las entrevistas anteriormente presentadas, podemos concluir los siguientes aspectos. En primer lugar, ambos entrevistados coinciden en una cosa: poseen cierta cantidad de conciencia lingüística. Por un lado tenemos al señor que reconoció más de 40 lenguas existentes en el Perú, dando como ejemplo principales claramente el castellano, el quechua y el aymara. Por otro lado, la entrevista únicamente reconoció estas tres, sin embargo en ningún momento descartó la posibilidad de existencia de más lenguas. Al mismo tiempo, ambos coincidieron en reconocer la discriminación lingüística que existe en el país, de la misma forma que también expresaron cómo no necesariamente todas las personas que hablan castellano en el Perú hablan de la misma forma. Sin embargo, el señor al mismo tiempo demostró el bajo prejuicio lingüístico que posee, puesto que él expresaba a cada momento que él consideraba que todos hablaban igual, puesto que nos dejábamos entender bajo el contexto, bajo la cultura en la que naciéramos.